La palabra para traer recuerdos, La palabra para nombrar el sufrimiento. la palabra para encontrar socorro, La palabra para compartir las emociones. la palabra para denunciar el abuso, La palabra para reconocer el error. la palabra para reconocernos La palabra para nombrar el amor. y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del Ciclo de Cine 2025 de La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con dos invitados especiales, dos psicoanalistas chilenos, Juan Flores y Rodrigo Aguilera Jun. Si han seguido el podcast de La Palabra y el Vínculo, seguramente lo han visto en otros episodios. A Juan lo tuvimos en la primera temporada del podcast La Palabra y el Vínculo con un episodio que se tituló Lo conservador sería lo mortífero. Luego lo tuvimos más adelante con otro episodio que se llamó Ser alguien para el otro, también en la última temporada del podcast donde hablábamos de la inteligencia artificial. A Rodrigo Aguilera Jun lo tuvimos, me parece que en la segunda temporada, con un episodio que se llamó Todos somos losers. Y bueno, en esta oportunidad nos acompañan para comentar una película que fue nominada al Oscar como mejor película del año, que se llama Cónclave. Pero antes de pasar allí, les doy la palabra. ¿Cómo están? Bienvenidos a este ciclo de cine 2025 y gracias por participar. Gracias, Nelson, buen día, un gusto estar acá nuevamente y compartir con Juan, que bueno, para mí es un maestro y un amigo. Bueno, muchas gracias, Nelson, y por las palabras, Rodrigo. También es como estar en casa acá, porque con Nelson ya mismo lo planteó, lo hemos reunido varias veces y con Rodrigo nos conocemos hace muchos años, las tareas comunes que nos unen. Así es, bueno, para las personas que nos siguen en este ciclo de cine, saben que los episodios que hacemos, bueno, comentamos películas, las analizamos, damos nuestras impresiones. Suponemos que si están acá es porque vieron la película. Sin embargo, igual antes de iniciar la conversación, les vamos a presentar un poquito una breve sinopsis de la película para luego entrar en materia. Cónclave sigue muy de cerca uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo, la elección del Papa. Tras la inesperada muerte del sumo pontífice, el cardenal Lawrence, decano del Colegio Cardenalicio, es designado como responsable de dirigir el cónclave. Aislados dentro de la Capilla Sixtina, cardenales de todo el mundo compiten por convertirse en el nuevo sumo pontífice. Lawrence, en medio de una crisis de fe, ejercerá el deber sagrado de presidir este ritual secreto celebrado desde hace siglos. Cardenales que empiezan a posicionarse como favoritos son el cardenal Bellini, del Vaticano, Tremblay, de Montreal, Tedesco, de Venecia, y Adeyemi, de Nigeria, que de ser elegido se convertiría en el primer papa africano de la historia. Cada uno opera por interés propio y oculta secretos comprometedores que podrían cerrarle las puertas al cargo más importante de la Iglesia Católica. A las revelaciones inesperadas y los complots maquiavélicos que amenazan con desbaratar el proceso, se suma la lucha interna a la que se enfrenta Lawrence, sumido en crecientes dudas sobre su vocación. Al descubrir que el anterior pontífice también tenía secretos, su sentido de responsabilidad le lleva a investigar a fondo el asunto. Jamás hubiera podido imaginarse el insospechado giro final. Cónclave es un thriller político que nos sumerge en las dinámicas de poder al interior de la Iglesia Católica. La película recibió 8 nominaciones a los premios Oscars, incluyendo Mejor Película del Año, Mejor Actor Principal, Mejor Actriz de Reparto, entre otras categorías que incluyen Mejor Vestuario y Mejor Diseño de Producción, logrando llevarse el premio como Mejor Guión Adaptado. Bueno, les doy la palabra y conocer un poquito sus impresiones de la película. Gracias, Nelson, nuevamente. Mira, la verdad es que quiero hacer algunos comentarios, digamos, como preliminares para situarnos como por qué hablamos de cine en tanto que psicoanalistas, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿por qué no invitar a un crítico de cine, por ejemplo? Y a partir de allí, bueno, esto es un largo tema teórico que en cierta medida yo podría opinar, digamos, como ciudadano, como Rodrigo Aguilera Junto, quien fue a ver la película y encontró en la película una película, digamos, hermosa, bella, ¿sí? Con un guión muy elegante, con elementos técnicos. Yo no soy técnico en cine, digamos, ¿no? Pero el trabajo estético es realmente bello, ¿sí? Es una película sensorialmente hablando, incluso diría yo hasta erótica por algunos momentos, en el sentido amplio de la palabra.
Y desde esa perspectiva, digamos, es una película que yo disfruté, ¿sí? De principio a fin, y es de estas películas que como muchas de las grandes películas de la historia, que a veces se desenvuelven en espacios cerrados, sin mucho estímulo, y al interior de ellas se desarrolla todo un clímax psicológico, con intensidades, con conflictos, con silencios sugerentes, ¿sí? Entonces es una película desde esa perspectiva tremendamente recomendable, ¿sí? En mi opinión. Ahora, como psicoanalista uno podría decir, existe lo que se conoce como, incluso desde Freud, el psicoanálisis aplicado, ¿sí? Que sería algo así como los principios y teorías e hipótesis del psicoanálisis aplicadas a otros ámbitos disciplinares, por caso, digamos, el cine. Y el psicoanálisis aplicado es un ámbito tremendamente polémico, ¿sí? Por lo siguiente, digamos, yo en general intento desmarcarme críticamente del psicoanálisis aplicado a lo burdo, en el sentido de intentar entender el inconsciente del autor de una obra, Mm, o de extraer, digamos, a grueso modo siempre el complejo de Edipo, digamos, de cualquier escena cinematográfica, y forzar ciertas cosas sin mayores, digamos, eslabones intermedios, me resulta un ejercicio poco fértil, sobre todo a esta altura, digamos, de la cultura, ¿no? Pero sí me parece que hay autores ligados con el psicoanálisis. Supongan ustedes, Deleuze, Zizek, el mismo Mark Fisher y tantas otras y otros que hablan de la cultura en términos generales, del arte, de filosofía, de estética, y echan mano al psicoanálisis. Ahí me parece que se generan elementos como más fértiles para un trabajo. Y en ese sentido, solo porque esto es una pequeña introducción nomás, a mí me resultó, Nelson, y quizás esto habría que guardárselo para el final, digamos, porque es justamente ya entrar en controversia, digamos, que es una película que en cierto modo, si uno lo analiza políticamente hablando, es una ficción que, como toda ficción, uno diría a qué interese esa ficción alimenta, ¿sí? La ficción es una ficción que de alguna manera muestra, por una parte, el aspecto político de la iglesia. Recuerden ustedes que cónclave es con llave en latín, ¿no? Mm. Algo es una disquisición política a la que nadie accede. Entonces, de alguna manera, nosotros somos como boyeristas de algo a lo que nunca podríamos acceder. Eh, y Después hablaré más de algunas precisiones de lo que ocurre en el tránsito, pero lo interesante es que por una parte nos muestra ese aspecto oscuro de la iglesia, las partes políticas, las controversias, algunos elementos tremendamente truculentos que habrían cometido algunos de los cardenales que están postulándose a papa, pero que al mismo tiempo, sobre el desarrollo final, en las conclusiones, podríamos decirlo así, la iglesia sale redimida absolutamente al elegir a un papa, bueno, latinoamericano, llegado de un lugar de muy poco poder, al que no lo conocía nadie, y además que resulta siendo intersexual, ¿no? Y uno diría, ¿eso podría ocurrir en la iglesia? ¿Por qué armar esa ficción? Y eso da mucho para pensar y conversar, me parece, porque introduce temas muy sensibles, digamos, la corrupción por un lado, la sexualidad, en el caso de la corrupción, en el sentido de que se descubre de alguna manera ciertos pagos, ciertas coimas para ser elegido uno de los protagonistas. Creo que era, ¿cuál de todos era el Tremblay, ¿no? El que había... ese, sí. Sí, Tremblay. Bueno, no voy a entrar porque te insisto, no quiero entrar todavía en detalle, ¿no? Solamente impresión general. Pero el abordaje de la sexualidad que uno podría considerar para tantes y tantos católicos ha sido un tema tan delicado. O sea, uno piensa tú que yo trabajo con hartos pacientes que son católicos, y muchos de ellos son lesbianas, gays, o quieren adoptar hijos, y han tenido que enfrentar, digamos, crisis familiares, crisis de votos, y crisis en relación con una iglesia que los excluye, pero que al mismo tiempo muchos de ellos, la gran mayoría, diría yo, digamos, resigna su credo, resigna su relación con la iglesia, pero otros mantienen permanentes tensiones con ella, ¿no? Ujú.
Y en esto, claro, una película como esta sería esperanzadora, pero al mismo tiempo ilusa. Eh, y además que es una película que podríamos decir encuentra a este acto político que es el cónclave y la elección del Papa, cosa que si uno piensa en décadas anteriores era un hito político quizás importante a nivel geopolítico. Hoy día es bastante discutible que la Iglesia Católica tenga la hegemonía y la influencia cultural, digamos, que en algún minuto pudo haber sido, ¿sí? En los siglos anteriores a este. Eh, Así que bueno, tengo la impresión de que hay harto que podemos conversar en términos tanto del cine, del psicoanálisis y la cuestión de la psicosexualidad, pero también de elementos políticos y de elementos culturales respecto de cuál es la relación que la Iglesia tendría hoy por hoy en la ciudadanía. Me parece que son esos tres o cuatro ámbitos que a mí se me ocurre como fructíferos que podríamos dialogar. Bueno, Ujú. eso de mi parte como primera impresión. Mm. Interesante lo que lanza Rodrigo ahí a la discusión. Y yo coincido bastante con él en cuando él señala este riesgo que tenemos los psicoanalistas de hablar fuera de la clínica, digamos, ¿no? Porque uno de los riesgos justamente es poder psicopatologizar hechos o situaciones que no corresponden, ¿no? Todos hemos conocido ya los excesos que hay en relación a entender psicopatológicamente una obra de arte, digamos, como decía Rodrigo, el inconsciente del autor, etcétera, ¿no? Por eso es la crítica a los psicoanálisis aplicados. Yo diría que sí lo que podemos hacer es que podemos convertir al psicoanálisis o tomar el psicoanálisis como un analizador de la cultura, ¿no? Y en ese sentido, la obra de arte, en este caso del cine, puede ser entendida también como una de sus expresiones culturales, en tanto y cuanto el cine refleja y muestra algo que sucede en el contexto social, digamos, ¿no? En el ámbito de lo que puede estar pasando en una sociedad determinada. Eh, Interesante esta casualidad que se produjo, digamos que la película Cónclave surge justo en el momento en que hay la amenaza de la muerte de un papa y de la posibilidad de un nuevo cónclave, digamos, ¿no? Mm. Porque llega en un momento además eh, para la Grey católica y con las implicancias políticas que eso tiene, por la importancia política de la Iglesia, esta película, ¿no? Pero haciendo esa salvedad, a mí me parece interesante tomar algunos elementos que aparecen ahí en la película y creo que sería interesante poder plantear. Primero, evidentemente que la película intenta hacer una, una postura, una puesta en escena sobre el poder, ¿m? Y sobre la institución, ¿m? Porque aquí lo interesante es cómo el autor, de alguna manera, eh, vuelve a poner en escena la idea, conocida ya, ¿no es cierto?, para nosotros no es novedad, que cualquier institución, incluida hasta la Iglesia Católica, el Colo-Colo o el partido político, quien sea, funciona con los arreglos característicos y pertinentes de toda institución. ¿M? Es decir, ni siquiera la Iglesia se salva de los circuitos de poder, de conflicto, de intereses que toda institución tiene, donde están presentes evidentemente las conflictivas humanas que se despliegan en la película absolutamente clara, digamos, rivalidades, celos, conflictos, etcétera, y que están presentes en la institución, en este caso de la iglesia, ¿no? Eso me parece que es muy interesante. Ahora, yo diría que la película, siendo una película especialmente en términos estéticos, tal como señalaba Rodrigo, en términos del manejo de imagen, no es casual que tenga sus premios en relación a esto, ¿no? Al diseño vestuario, a la puesta en escena, en fin, etcétera, ¿no es cierto? A la adaptación del guión, hayan sido sus candidaturas, perfectamente lograda. Sin embargo, en términos, a mi juicio, por decirlo así, de lo que intenta decir, mostrar, hay una cierta indefinición, donde se queda la película, a mi juicio, más bien en insinuaciones, digamos, ¿no? Por Mm. ejemplo, hay una reflexión crítica sobre el poder, que está presente ahí, mostrando algo que ya apareció en muchos lugares, digamos, ¿no? Como en la Iglesia Católica el tema del poder, de los conflictos políticos, actúa de una manera preponderante, ¿no? Para desmitificar cualquier actuación total y absoluta del Espíritu Santo, nomás, digamos, sino que además está presente en las conflictivas humanas, ¿no? Ujú. En segundo lugar, el tema de cómo los intereses personales
actúan de manera preponderante por sobre, por decirlo así, los Lo- intereses institucionales, ¿no? Para poner nuevamente en escena esta frase de Castoriadis, ¿no es cierto?, de cómo lo instituido va haciendo borrar la función instituyente, es decir, el origen y el sentido que habría tenido la formación de la Iglesia Católica. Lo tercero que me parece lo más interesante es cómo el director, digamos, intenta señalar un hecho que podríamos mencionar quizás como el más sugerente, ¿m? Que es, y que solamente lo podemos hacer como lectura, que es el hecho de que un sujeto con una indefinición sexual, digamos, ¿no? Aparezca como un papa, ¿m? Benítez. ¿M? Es decir, no queda claro ahí los elementos biológicos, si hay hermafroditismo, digamos, ¿no? Si hay un conflicto de identidad, pero ese borramiento, digamos, ¿no? Que aparece en la película, me parece interesante pensando en que se quiere incluir una dinámica conflictual actual a la luz, digamos, ¿no? De la tradición anquilosada quizás de la Iglesia, como un intento de poder incluir las temáticas y conflictivas actuales, digamos, de las identidades sexuales en la película, ¿no? Pero también hay una cierta reclamación que me parece interesante también del papel de la mujer, ¿no? Mm. De hecho, la monja que aparece ahí aparece como, diríamos, el remanente presente y visible de esta idea, ¿no es cierto?, de que las mujeres no existen, es decir, son oscuras, son borradas, no tienen voz, son silenciosas, digamos, y tiene un rol preponderante en la película, ¿no es cierto?, tanto en lo que dice estrictamente con ella y lo que dice en relación también con el papel, ¿no es cierto?, indirecto que este cardenal africano sufre producto de esta relación amorosa con esta mujer que actúa como esta sirviente, esta monja sirviente, ¿no? Pero también en alusión al conflicto que Benítez, digamos, representa, ¿no? Que uno podría sugerir que ahí hay un mensaje respecto a cómo se plantearía la idea de la necesariedad, entre comillas, de una cierta feminización del poder en la iglesia, digamos, ¿no? En el sentido de romper a la luz de esta cualidad, digamos, y esta característica de Benítez, una especie de dominación, en lo aparente por lo menos, hegemónica de lo masculino. Y esa sugerencia me parece interesante, digamos, ¿no? Que el director hace en la película respecto a esta situación confusa, poco clara, pero que sin embargo señala el hecho disruptivo final, digamos, ¿no? Y que puede ser para mucha gente lo más perturbador, digamos, en el sentido que la película deja de ser una película como tantas otras sobre el problema político y de poder de la iglesia para introducir esta novedad, digamos, ¿no? Que hace al final el autor. ¿Mm? Bueno, es muy interesante eso que han traído y fíjense que antes de grabar este episodio estuve viendo un análisis, bueno, de un crítico del cine español, él se llama Fati Martín. Y él decía algo que se relaciona mucho con lo que estás diciendo, Juan, ¿no? Se lo voy a compartir a la gente también para que ustedes lo escuchen, ¿no? Y ahí continuamos la conversa. Él decía, su condición de ser hombre y mujer, la de Benítez, lo convierte en un Ujú. papa que busca reivindicar la feminidad dentro de la iglesia. El futuro parece esperanzador con la elección de este papa. La parte femenina de Benítez ha estado siempre ahí, oculta para él, igual que las mujeres en la iglesia. El hecho de que se acepte a sí mismo sin querer extirparse esa parte femenina es una forma también de reconocimiento de la necesaria extensión que debería darse al interior de la iglesia de la parte femenina. Sí, a ver, yo tiendo a coincidir con eso, aunque tiendo a coincidir más con algo que planteó Juan en relación con esto, que es que la película estaría tramada por una suerte de politización parcial, o sea, de intento de mostrar ciertas conflictivas de manera sugerente, pero sin un desarrollo. Cuestión que uno podría considerar que puede ser un éxito desde el punto de vista cinematográfico, pero no necesariamente podría ser algo que tenga un gran gesto subversivo como tal, la película, digamos, ¿no? Mm. Termina siendo una suerte de lavado de imagen soft, en último término. Porque fíjate tú que hay varios gestos políticos que quedan como truncos. Por ejemplo, Lawrence tenía una crisis. Mm,
Lawrence, a él se lo prepara, por ejemplo, para dar una gran inauguración con estas lecturas, digamos, muy protocolares, y él se sale del protocolo. Y empieza a hablar como de, bueno, vamos a elegir desde el corazón y una serie de cosas, que después ese discurso no tiene ningún asidero, ni ninguna resonancia en nadie. Mm. Luego te van mostrando cómo los votos, una y otra vez, ¿no? Esta cosa de que sale humo negro si es que no está el elegido y sale humo blanco, entiendo, si es que ya se eligió al Papa, ¿no? Entonces, hay una serie de elecciones donde tiene que haber una mayoría, digamos, ¿no? Para que salga el Papa electo. Eh, y es curioso que uno supone que hay conversaciones de pasillo y una serie de lobby, digamos, ¿no? Entre elección y elección, pero la película rara vez lo muestra. O sea, la película rara vez muestra cómo es que uno se acerca a uno y le ofrece y le dice, mira, no conviene que porque así entonces tú podrías ganar la capilla de allá y tal vez, ¿no? Porque yo conozco un amigo del amigo y entonces podrían llegar más recursos para este país. O sea, eso no se habla. Y probablemente es lo que uno infiere, es probablemente lo que se hable, digamos. O sea, esto como de le confiero a Dios al máximo, digamos, como de la sabiduría y que mi corazón resuene con eso y entrego mi voto, como es como estos protocolos, digamos, vacíos de sustancia, digamos, ¿no? Evidentemente, una elección de esas características es una elección de puro poder, ¿sí? No está en juego ninguna otra cosa que esa, digamos. O sea, no es un espacio de fe, no es un espacio de misticismo, no es un espacio de bondad. Aquí alguien me lo podrá discutir, digamos, aquí yo sostengo mi tesis. Y eso se muestra en forma sugerente, muy parcial, pero no explícita. Y a mí me parecería que hubiese sido una película bastante más intensa desde un punto de vista de la incomodidad para verla, si eso se mostrase así, en esos términos, ¿sí? Pero esto que decía Rodrigo de la crisis de Lawrence, esa crisis, ¿cómo podríamos entenderla? ¿Es una crisis existencial? ¿Es una crisis espiritual? ¿Es una crisis de la fe? ¿Es una crisis de su vocación? Y sobre todo también pensando un poco en lo que sucede hacia el final, porque justamente después del que termina siendo elegido Benítez, bueno, él de alguna manera se reconcilia, por llamarlo de alguna manera. Voy a ponerlo en general porque me parece que no es solo eso, no es solamente con la iglesia y su sentido de pertenencia a esa institución, sino con justamente todo lo que estaba pasando con él mismo, ¿no? De hecho, aparece hacia el final la imagen de la tortuga, ¿no? Él tomándola y devolviéndola como que al estanque, ¿no? Que también me parece que hay algo allí simbólico, ¿no? De lo que estaba pasando con su mundo interno. Claro, bueno, ahí uno podría como proyectar una serie de elaboraciones respecto del mundo psíquico, digamos, ¿no? De Lorenz. No queda evidentemente tan claro explícitamente si es una crisis de su relación con la fe y con Dios, o es un desencanto sistemático con la iglesia y sus propias tramas, digamos, de poder que él conoce muy bien, ¿no? Mm. Y cómo se mixturan ambas cuestiones, lo mismo la metáfora de las tortugas que aparece en más de una ocasión, uno Mm. podría allí también elaborar algunos simbolismos. Pero bueno, igual quisiera pasarle la palabra a Juan con esto para ir Sí. pimponeando en esta cuestión, pero solo para terminar, ¿no? Yo lo que decía con esto de los gestos políticos truncos, me parece que siguen hasta el final, digamos, ¿no? Porque lo intersexual queda como un secreto entre Lorenz y Benítez. Ujú. Benítez da un gran, digamos, speech en medio de una situación, parece de mucha controversia social, aparecen unas bombas fuera de la iglesia, una serie de cosas que tampoco se toman. Y aparecen una serie de posturas respecto de si radicalizar la iglesia en su extremo conservadurismo para mantener la hegemonía, digamos, occidental cristiana, o bien hay que hacer un mensaje, digamos, que uno podría considerar más del espíritu de Cristo, o de Jesús más bien, esa iglesia más revolucionaria, más popular, más del pueblo, más de la heterogeneidad, más de esos espíritus, digamos, como entre comillas, humanistas de Jesús, que serían transversales a la fe, digamos, ¿no? Y que de alguna manera Benítez encarnaría más eso. Además viene de Kabul, o sea, tiene todos los emblemas de lo que en el cine hollywoodense contemporáneo uno diría, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan de Star Wars? Que ahora hay negros, hay gay, la Jedi es mujer, o sea, son gestos medio burdos como de politización, de, que termina siendo capitalismo cultural igual, ¿no? Sí. Eh, entonces, ahí voy, como que la película desde un punto de vista politológico no termina de convencerme respecto de cuál es su gesto O y de sea qué que efecto genera.
Esto que tú dices me hace pensar mucho en las críticas que ha habido con Disney, por ejemplo, ¿no? En la inclusión de personajes sexodiversos, ¿no? O disidentes, ¿no? Justamente como para de alguna manera complacer un poquito como que al público a propósito de los movimientos que se han dado, ¿no? En la cultura en términos de la sexualidad, ¿no? No sé si va como más o menos como en esa línea, ¿no? Va por ahí, claro, efectivamente, si son ejercicios de blanqueamiento y moda o si realmente en ello hay algo así como una suerte de conquista cultural sistemática, lograda y que se dirige hacia, digamos, el backstage también uno podría considerar, bueno, esos dibujos animados quizás parecen intersexuales, pero ¿cuántos intersexuales trabajaron en la película, digamos? ¿Cuál es la remuneración que se da a las distintas personas? ¿Cuántas guionistas mujeres llegan a las altas cúpulas de Sí, Hollywood? ¿Te entienden? ¿No? O sea, que tras bambalinas la realpolitik va mostrando que de alguna manera el machismo patriarcal sigue igual, digamos, ¿no? Aunque sí. el dibujo final sea una suerte de... Entonces, bueno, con Cónclave, pero devuelvo un poco la palabra a Juan a propósito de tu pregunta, ¿no? De quizás meternos un poquito más finamente en el conflicto de Lorenz, que podríamos considerar además es el condensador de todos los conflictos que van atravesando la película, digamos, en el sentido burdo de la palabra del protagonista. Hay una frase que él dice, porque le preguntan al principio que a mi juicio da una pista sobre esta duda. Porque él dice, cuando habla de su crisis de fe, dice, no, mi problema no es con Dios, dice. Es decir, él al parecer no reniega de su fe en Dios. Su conflicto es con la institución, ¿m? Claramente, con la iglesia, es decir, con la utilidad, por decirlo así, de esa construcción, de esa mega construcción institucional que es la iglesia, para hacer más eficiente el desarrollo del mensaje, digamos, ¿no? Yo creo que ahí está el punto de conflicto, donde estoy de acuerdo con lo que decía Nelson, de que al parecer al final hubiese una especie de reconciliación, digamos, porque la imagen de la tortuga, bueno, pues, tiene muchos significados posibles, por supuesto, pero esta idea, digamos, de que todo en la iglesia católica es lento, ¿no? Absolutamente parsimonioso, digamos. Los tiempos de la iglesia no son siempre los tiempos, digamos, cronológicos de los apuros que de los que están fuera de la iglesia. Y al parecer, lo que nos señala en ese gesto el cardenal Lorenz sería, bueno, que la iglesia se sale, digamos, entre comillas, a veces de su lugar a paso lento, pero vuelve, digamos, ¿no? Ahí habría un gesto de reconsiderar nuevamente la utilidad o la presencia, digamos, entre comillas, divina de la iglesia a pesar de todo, de sus oscuridades, digamos, ¿no? Respecto a la crítica que hace Rodrigo, que me parece pertinente, porque el gesto incluso de Benítez como un intersexual, como un sujeto que está en Kabul, digamos, es decir, un lugar arrasado, una zona, digamos, arrasada, ¿no es cierto?, por las guerras, en la periferia absoluta, pero además es latinoamericano, digamos, ¿no? No es un sujeto que nació en Kabul, o sea, están todas las periferias, digamos, ¿no? Podríamos pensar incluso hoy día en el conflicto México-Estados Unidos, digamos, como ahí el autor, digamos, el director toma una posición, ¿no? O quien, al respecto. Lo que pasa es que yo creo que también tenemos que tomar, eh, esto para perdonar un poquito, digamos, la película, Este que, desde dónde se hace esto, porque no podemos exigirle desde nuestra perspectiva latinoamericana a un director que está en otro polo algo que sea tan coherente con nuestros demandas y deseos, porque probablemente él va siempre tomar estas conflictivas desde su prisma que está ubicado territorial, ideológica, geográficamente en otro espacio, digamos, ¿no? Es difícil pensar que hay una simetría mayor de acercamiento. Creo que hay algo interesante en él, que evidentemente que está insinuado solamente, pero que da luces a pensar. Pensemos además que esta disputa que se hace al final entre los cardenales, digamos, respecto a lo que está sucediendo afuera, es bien interesante porque marca esa contradicción, ¿no? Me recordaba, Rodrigo, esa famosa frase de que mientras discute la sociedad psicoanalítica, digamos, algo y afuera están cayendo bombas en Londres, digamos, ¿no? Entonces hay una discrepancia radical entre lo que se está discutiendo ahí sobre cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, digamos, ¿no es cierto? La sociedad psicoanalítica, digamos, discutiendo sucesos absolutamente pedestres, mientras afuera caen las bombas. Bueno, acá sucede algo parecido. ¿No es cierto? La iglesia debatiendo sobre tópicos absolutamente fuera de época, digamos, y afuera, digamos, están cayendo bombas, ¿no?
Y bueno, ahí lo que aparece como puesto en la frase de Tedesco sería esta amenaza fundamentalista, digamos, ¿no? ¿No es cierto?, expresada hoy día en todo el desarrollo fundamentalista musulmán, que amenaza, digamos, esa hegemonía de la Iglesia, que además es una temática hoy día muy amenazante en el mundo europeo, digamos, ¿no? Respecto al cumplimiento de esa frase, ustedes saben, esa famosa frase de Gaddafi que dijo en su momento, dijo: europeos, no se preocupen, nuestra invasión va a ser lenta, tranquila, no va a ser con bombas ni nada, pero en 20 o 30 años más, digamos, tenemos mayoría, digamos, ¿no? Aludiendo a recuerden ustedes, cuyo texto de este autor francés, se me olvidó el nombre en este momento, que en ese texto Sumisión expresa el momento en que París es regido, digamos, por un alcalde musulmán y poco a poco va cambiando la vida, digamos, ¿no? Por esa amenaza fantasmática está presente también en la película, digamos, ¿no? Respecto a cuál es el papel que la Iglesia tiene que representar hoy día como supuesta defensora de los valores occidentales, digamos, ¿no? Porque hoy día estamos en esa disputa. Entonces, creo que en la película están hacia pantallazos, digamos, ¿no? Una serie de conflictivas que ocurren hoy día en el ámbito de los temas que están ahí planteándose de modo cada vez más radical. ¿Por qué se toma dentro de la Iglesia Católica? ¿Qué representa hoy día la Iglesia Católica como expresión de esta conflictiva, el rol que tiene, el papel que tiene? Digamos, creo que también son otros ámbitos de discusión. Sabes que estaba pensando en esto que decías, ¿no? De la vuelta a la tortuga al estanque a propósito de este punto, ¿no? Y claro, ¿cómo leerlo, ¿no? Me hizo acordar justamente el episodio que grabamos, ¿no? De lo conservador sería lo mortífero, ¿no? Si se tendría que leer como una especie de vuelta al conservadurismo, por ejemplo, ¿no? Eso es una posible lectura, una suerte de vuelta a lo instituido, ¿no? O si se pudiese más bien pensar como una especie claro, de un momento, digamos, de institucionalización distinto después de que ha habido justamente un periodo instituyente. A propósito del cónclave, pasaron por una situación de mucho, bueno, de mucho cambio, de mucha transformación, y sobre todo por lo que representó la elección de ese papa. Entonces estaba pensando eso. Y por otro lado, esto que decías de lo lento, ¿no? De lo lento. Y claro, en este mismo foro que hizo este crítico del cine, Fatih Martín, decían que, bueno, que justamente las tortugas también pueden representar un hermafroditismo, ¿no? Que Mm. dependiendo de las temperaturas, ¿no? Y por otro lado, que esta cuestión lenta la relaciona más bien con los cardenales. Y que hacia el final de la película aparece una escena, ¿no? En la que salen tres monjas moviéndose como rápido, ¿no? Y decía que puede ser una representación de la Santísima Trinidad, ¿no? Decían esto en contraste con lo estáticos e impermeables que suelen ser los cardenales, ¿no? Y que la Santísima Trinidad suele ser mucho más cercana a la gente en contraste con los cardenales, ¿no? No sé qué les pasa con esa lectura que hicieron en este cineforo. Claro, bueno, uno sabe que cuando uno tiene una batería hermenéutica de símbolos, la puede encontrar en muchas partes, digamos, ¿no? La Santísima Trinidad uno la puede encontrar en muchos lados. Para nosotros, por ejemplo, las tramas edípicas o los complejos familiares también, ¿no? En relación con la autoridad de Dios, la autoridad paterna. Y esos ejercicios hermenéuticos, bueno, una de las maravillas de las obras de arte es que permiten una serie prácticamente infinita de lecturas simbólicas, digamos, ¿no? Y de detalles que si uno liga esto, con esto, la Puede significar. estructura, la estructura da. Hay unas que son más sugerentes que otras, evidentemente, y se sostienen más. Eh, y bueno, la que tú sugieres me parece muy pertinente desde esa perspectiva. Y yo agregaría, a ver, algunas cosas que me parece que son reinteresantes en términos del debate. Yo efectivamente creo que en cierto modo la película va mostrando cómo hay dos espíritus en la iglesia, por ponerlo en términos así de binomio, en los cuales efectivamente hay una nostalgia de cierto conservadurismo, prácticamente de leer el latín, de dejar el mundo islámico apartado, de que las mujeres no tengan lugar, y una serie de cosas que uno podría considerar como de defensoría de esos elementos, ¿no? Tedesco quizás la figura más emblemática de esa posición.
Y por otro lado, claro, aparecen las monjas. De hecho, creo que la hermana Agnes es la que dice en algún momento, bueno, nosotros no hablamos, pero tenemos oídos, digamos, ¿no? Y eso es lo que permite, digamos, destituir en algún momento la candidatura de Tremblay, finalmente. ¿Sí? Entonces, produjo un punto de inflexión político no menor, la intervención de la monja, ¿no? Por lo tanto, claro, desde un punto de vista de la política oficial, diríamos, ¿no? Si uno lo piensa en las familias patriarcales, machistas patriarcales, digamos, ¿no? Clásicas, ocurre la misma estructura, ¿no? De puertas para afuera, el poder lo tiene el hombre, pero ciertas decisiones domésticas, por decirlo así, operan con lo femenino. Mm. La película en ese punto reproduce esa lógica, digamos, ¿no? Las monjas no votan, no aparecen, están simplemente ahí, pero cumpliendo una serie de roles no menores, porque son las que cocinan, las que sostienen el aseo, las que guardan ciertos secretos, las que producen estragos. Esta monja que había tenido un hijo con el cardenal de Nigeria, ¿no? La misma hermana Agnes, que en algún momento le permite entrar a Lawrence a la pieza del Papa muerto y ahí encontrar los secretos de Tremblay. O sea, si se fijan ustedes, son articuladoras de los grandes cambios de dirección de la película, son las mujeres. No obstante no tener ningún, digamos, poder, entre comillas, oficial. Mm. Eh, y uno va viendo estas contradicciones. Uno diría, por un lado está el Papa que podría haber sido un Papa negro, supongan ustedes, y eso ser una conquista, digamos, tremendamente importante a propósito de la cuestión racial, pero el Papa negro terminaba siendo al mismo tiempo alguien que había tenido este acto sexual que uno no sabe si fue un desliz de ambos o fue una cuestión más bien de corte abusivo. A mí no me quedó tan claro si era una cosa o la otra, pero me da la impresión de que fue un amorío, simplemente. Yo lo vi así, yo lo vi así. Mm, A Ah, mí me parece también, ¿no? mm, Pero que al mismo tiempo era tremendamente homofóbico, mm, este cura negro, ¿no? Y más bien de corte conservador. mm. Y eso efectivamente son las contradicciones que uno encuentra en el mundo, digamos, ¿no? O sea, supongan ustedes que en nuestra política nacional, digamos, no por ser del Frente Amplio, digamos, uno no va a encontrar gente que puede cometer actos delictivos o No, de o femicidios, en fin, o sea, como que también se desbarajusta la relación entre identidad y moral, digamos, ¿no? Que es una aproximación políticamente tremendamente ingenua. Eh, eh, Como en ese sentido sustancialista. Nosotros en psicoanálisis, o al menos en psicoanálisis que me interesa, no tenemos ninguna relación consustancial entre una identificación identitaria y una serie de conductas asociadas, digamos, porque estamos habitados por la contradicción, por la división subjetiva y por una serie de paradojas que atraviesan todo el campo humano, sobre mm. todo en ámbitos institucionales y de poder. Sí me parece que la película lo muestra en forma bien Exacto, fina y cuidada. exactamente, eso mm, justamente iba a decir, que yo creo que ese es el acierto de la película, mostrar la contradicción humana. ¿No? En mm. opinión, sí, en eso está muy bien la película. Sí, yo quería decir algo en relación a este punto. Me acordé de la autora, que no me acordaba, es Houellebecq, Michelle Houellebecq, que tiene su misión y partícula elemental, en fin, que jamás fue llevada al cine, un autor bien interesante francés, Houellebecq. Bueno, no, sobre este asunto de la identidad, ¿no? Que yo creo que evidentemente, importantemente la película está atravesada por varios ámbitos que tienen que ver con eso, la identidad sexual y fundamentalmente la identidad de la iglesia, digamos, ¿no? Porque concuerdo absolutamente con lo que decía Rodrigo, en el sentido de no sustancializar. El esfuerzo identitario es más bien un intento siempre fallido, así debiera ser incluso, además, de poder encontrar un lugar que de alguna manera haga posible subsanar aquella fractura fundamental de la cual somos resultado los seres humanos, digamos, ¿no? Por eso buscamos identidades para poder suplir, por decirlo así, ese espacio vacío, digamos, al cual nos enfrentamos. Pero por eso mismo, entonces, toda identidad tendría que ser siempre fallida, tendría que ser siempre falible, y estar abierto a su proceso permanente de interrogación y de crítica y de apertura. Cualquier posibilidad distinta de asumir la identidad como certeza, tenemos el problema o de la ortodoxia o de las certezas fundamentales y del fundamentalismo y con todos Claro, los peligros que eso significa. Bueno, pero aquí hay un problema en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica
uno de sus dogmas fundamentales es justamente aquel. ¿Cuál? Ser la Iglesia Católica, como tal, un lugar de certeza en la voz del Papa que habla in cátedra, no cuando habla ex cátedra, es decir, el Papa, si le gusta San Lorenzo, digamos, no tiene por qué a nadie gustarle San Lorenzo, pero cuando habla, el Papa actual, pero cuando habla in cátedra, está hablando como representante de Dios. ¿Mm? Es Dios a través de él. Eh, o pensemos porque este fue una de las discrepancias fundamentales en la época de la Reforma, digamos, ¿no? Respecto a ese rol del Lutero y Calvino y Zwinglio en la época del rompimiento. Bueno, pero aquí hay un centro fundamental. Esa noción de identidad, ¿no es cierto?, constituye un eje central de la razón de ser de la Iglesia Católica, que a su vez, digamos, ¿no es cierto?, recordemos eso, su origen está en generar una identidad distinta del judaísmo, digamos, de donde surge, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica en sus orígenes, digamos, ¿no? Y cuya noción está plagada de elementos confusos. Pensemos que gran parte de la estructura de poder de la Iglesia se ancla esencialmente en la relación que se establece desde Constantino para adelante, donde la noción de emperador y la noción de papa empiezan a tener vinculaciones, digamos, ¿no? Por una parte. Y ese es un tema tremendamente relevante desde el punto de cómo se organiza, digamos, ¿no? Los dogmas posteriores, digamos, la Santísima Trinidad, de partida, digamos, el establecimiento de la Navidad en esa mezcla pagana religiosa, digamos, ¿no? Que obviamente no corresponde para nada al nacimiento de Jesús con esa fecha, digamos, ¿no? O sea, a pesar de todas esas confusiones, ambiguas y todo, se intenta construir una identidad total, única y absoluta, despojada supuestamente de la construcción humana. Bueno, eso hoy día está en crisis, absolutamente en crisis, ¿no? Esa noción identitaria. Sin embargo, está en crisis, digamos, por una serie de sucesos que sería largo de poder explicar acá. Pero sin embargo, hay algo ahí complejo, porque cuando se relativizan, cuando se ponen en cuestión y en crisis esas identidades totales y absolutas, digamos, ¿no? Eh, por lo pronto podríamos pensar, Rodrigo, y eso será fruto de otra discusión, lo que hoy día sucede con la denominación izquierda o socialista. ¿Qué es eso hoy día, digamos? ¿Qué significa, digamos, ¿no? Otra crisis de identidad, digamos, de proyecto. Bueno, pero cuando eso sucede, está la reacción estructural, digamos, muy infantil, primitiva, de volver nuevamente a como dé lugar a la certeza. Esa es la noción, así, bueno, eso que podríamos decir hoy día de por qué hay un avance tan potente en los fundamentalismos, digamos, a un modo que podríamos leerlo absolutamente retrógrado, ¿no es cierto? O de las identidades nacionales, digamos, situaciones que pensaban que ya están abandonadas y que habrían sido destruidas, digamos, ideológicamente por la noción del internacionalismo en su momento, digamos, ¿no? Con la aparición de Marx, ¿no? El internacionalismo que supone cuestionar radicalmente las identidades nacionales como construcciones, digamos, en términos de patria ideológica. Sin embargo, hoy día las identidades nacionales toman ahí una fuerza muy potente. O todos los fenómenos identitarios masivos, digamos, a los cuales hoy día se han adherido distintos sectores, digamos, de distinto orden, ¿no es cierto? Desde las identidades sexuales, identidades indígenas, o las identidades psicopatológicas, digamos, neurodivergentes, en fin, etcétera. Todo está cruzado por esa crisis identitaria global, pero al mismo tiempo la necesidad de buscar una identidad total y absoluta. Y eso está presente, por supuesto, en el conflicto que está en la Iglesia Católica, que tiene una crisis de identidad fundamental y que la amenaza es este rompimiento, digamos, ¿no es cierto?, con lo que sucede a nivel planetario. Claro, pero esa necesidad de búsqueda de una certeza absoluta, entonces tiene que ver con lo que estaba planteando antes, ¿no? Que quedó abierto sobre el asunto de la vuelta a lo conservador, ¿no? Por supuesto. Es que esa es una de las reacciones más primitivas, podríamos decirlo así, digamos, ¿no? Buscar en lo conservador la idea de que allí habría un lugar identitario fuera de conflicto, digamos, Ok, ¿no? pero pensando entonces en el cierre, ¿cómo verían entonces ustedes el mensaje final de la película? ¿Una vuelta a lo conservador o están planteando otra cuestión con este final de lo que fue el cónclave? Mira, a mí me parece que una de las tesis que a mí me gustaría cuestionar, al menos, que yo creo que uno puede extraer de la película en su conjunto, es que las decisiones políticas de los participantes del cónclave estarían dados por una suerte de examen de conciencia. Eso está permanentemente atravesando la cuestión, ¿no? Desde el primer discurso hasta el último.
y que las alteraciones en el voto estarían secundando esas modificaciones de la convicción y de la conciencia personal. Yo no dudo que pueda haber mucha gente así o que parte parcial de las decisiones que uno toma estén tramadas de ese modo, pero lo que me resulta inverosímil es que cuando existen hegemonías de poder o alianzas estratégicas para elegir a alguien, se defienden con más garras que lo que se hace al interior de este cónclave. Es decir, el mundo no se entera, salvo que se haga una película, de lo que pasa al interior de un cónclave. Por lo tanto, si al interior del cónclave se revela que hubo sobornos, no me queda tan claro que eso inmediatamente supondría que eso se desarticula. O que el cardenal Benítez dé un hermoso, digamos, ¿no? Y emocionante discurso, contrariando a Tedesco en el momento del clímax de la película, justo antes de que salga él justamente Ujú. electo. Me hubiese resultado más verosímil que se diga ese discurso y aún así no salga él. O que eventualmente después de eso, bueno, juntémonos con Bellini, que es una figura que tiene más apoyo que Benítez, y entonces secúndalo a él, y hubiese resultado una cuestión mucho más acorde a lo que uno sabe que opera finalmente en toda trama de poder, digamos, ¿no? Que es una suerte de formación de compromiso. Y entonces aquí es como el triunfo del idealismo, ¿no? Mm. Finalmente, un tipo que venía votando por Tedesco o por Tremblay termina votando por Benítez en una suerte de examen de conciencia o convicción por la belleza de un discurso, me resulta inverosímil, ¿no? Ujú. Pues no funciona así no solo en la iglesia, sino en general no funciona así. Claro, que por Eh, eso es que por eso es que decías que era un poquito ilusa la película, ¿no? en, Bastante en- como muy optimista, pues, ¿no? en Como, ese en ese mm, punto, a pesar de que está bien trabajada desde un punto de vista estético, desde un punto de vista lógico, político, tiene estos puntos naif en los cuales ujú. al menos resulta inverosímil desde la perspectiva de lo que uno ha analizado de cómo funcionan estas cosas en general, ¿sí? Ahora, yo no creo que sea un final ni conservador ni esperanzador, creo más bien que es un final y en ese sentido concuerdo aún con que es una buena política y una buena, digamos, perdón, película. Dejémoslo todo, Démosle un lugar al lapsus, démosle un todo. lugar al lapsus. No, es un fallido bueno, es una buena película, en el sentido de que muestra justamente que a veces los avances, si se puede considerar algo así como un avance, en el sentido progresista, clásico de la palabra, no están exentos de contradicciones y secretos, ¿no? O sea, eventualmente Benítez podría estar en el poder y en tanto y en cuanto siga siendo un secreto que es intersexual. ¿Se trata de un secreto o algo íntimo que está preservado? Porque también habría que pensar, bueno, si se tendría que haber explicitado, si algo tan personal se tenía que explicitar. No Mm, necesariamente, salvo que uno quiera construir una politización de aquello, que mm, justamente lo que estamos hablando es que es una figura política, ¿no? Ujú, El Papa. mm, Entonces, en ese sentido, por supuesto que uno tiene derecho a la privacidad, a la intimidad y a una serie de cosas que, digamos, hoy por hoy están arrasadas, digamos, no existe ujú, tal cosa como ujú, intimidad. En la crisis de la intimidad, podríamos decir, estamos asistiendo, donde todo es público. ujú. No obstante, claro, la pregunta es si la Iglesia pretende con su elección politizar ciertas cosas o no. Y bueno, mm. ahí no da lo mismo si eso se abre o queda en secreto, evidentemente. Claro, porque por ahí Sí, en el foro decían que no mm, eligieron al intersexual, eligieron a una persona con una claro. posición política clara. Sí, sí, Claro, claro. Yo pienso que eso tendría que preguntársele a Benítez. claro, yo creo que, bueno, primero hay que entender que esta es una película hecha por un director que no sabemos si efectivamente es católico o no es católico, pero si alguien fuera católico, yo diría, es una película esperanzadora, ¿ah? O sea, porque devuelve con cierta ingenuidad la idea, digamos, de que mayoritariamente esos cardenales condenan, por decirlo así, los tráficos de influencia, los sobornos, se escandalizan frente a ciertos hechos, son capaces de poder recuperar cierto verdor perdido, digamos, ¿no? O sea, es esperanzadora la película en ese sentido, aunque pueda tener cierta ingenuidad en ese punto, ¿no? Digo esto porque hay muchas voces católicas que se han escandalizado por la película, digamos, erradamente, digamos, ¿no? Sería evidentemente la única posibilidad que tiene, digamos, la iglesia de sobrevivir sería aludir a estos elementos, porque fíjate tú que no es casual
porque toma la película varios elementos. Por ejemplo, este escándalo que sucede con la monja del cardenal africano, bueno, toca todos los escándalos sexuales de alguna manera simbólicamente que había en el curso de la iglesia. El tema de mantener oscuro esta especie de indefinición sexual, bueno, toca también otro elemento que es cómo se mantiene en oscuridad la iglesia, el problema de la homosexualidad en la iglesia, digamos, ¿no? Que es absolutamente evidente, clara, pero que está siempre silenciado bajo una apariencia distinta, sin darle el lugar que corresponde de legitimidad, digamos, por ejemplo, ¿no? Hay Ujú. varias señales ahí interesantes en la película que quedan como señaladas. Entonces me parece que en ese sentido es una película esperanzadora el hecho de mismo de que no es casual también este juego de que el cardenal Benítez, sabiendo italiano, digamos que es lo dominante, siempre termina hablando español, digamos, ¿no? O sea, y uno dice, puta, bueno, pero ¿todos los cardenales entenderán lo que decía? Bueno, si lo pensáramos estrictamente diríamos, no, qué raro que esté hablando, no entiende. Pero el gesto de la película justamente es poder señalar también la resistencia, digamos, que tiene que ver hoy día, pensemos en el conflicto con Trump, el español, digamos, como lugar resistencial del lenguaje, digamos, ¿no? Eh, que eso me parece interesante, digamos, que efectivamente este canal siempre termina hablando en español, digamos, ¿no? Bueno, entonces creo que tiene signos, tiene señales, digamos, la película que me parecen interesantes y que tienen que ver justamente con esa posibilidad de construir, digamos, ¿no? A lo mejor dentro del cine, estos elementos de discusión, de discrepancia, pero que señalan para cierto circuito una posibilidad. Ahora, yo creo que aquí hay algo interesante también, que, insisto, fue otra discusión, porque señalaba Rodrigo la pérdida de importancia de la Iglesia Católica, efectivamente, ¿no? Primero una pérdida de los creyentes en Chile han disminuido de una manera significativa, digamos, ¿no? Eh, Probablemente porque creen en otras cosas, pero por lo menos en términos de la creencia en la Iglesia y en la religión ha disminuido mucho. Pero aquí hay algo que es perturbador. La reacción conservadora se da, por una parte, en aquellos sectores más acomodados que siguen perteneciendo a la Iglesia Católica y defendiéndola en su Mm, expresión Opus Dei o legionario, pero también se ha dado, y mayoritariamente en los sectores populares, claro. que se afincan en el discurso evangélico, que es un discurso absolutamente retrógrado, ultraconservador, digamos, misógino. Bueno, ahí hay una pregunta muy importante. Las masas que se han refugiado ahí son las masas populares, los sectores populares, digamos, ¿no? Y la caída de la Iglesia Católica ha ido justamente en relación directa con el aumento de los sectores evangélicos, digamos, ¿no? Y ahí hay una cosa que es muy, muy interesante de pensar, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar la Iglesia Católica al respecto en esa perspectiva? ¿Mm? Bueno, ahí lo Y decías, ¿no? Lo del tema del refugio, ¿no? Porque claro, como que al margen del tema del discurso oficial que se produzca al interior de la iglesia, bueno, está también pensar el asunto, digamos, de la soledad, ¿no? Y cómo tantas personas de pronto acuden allí buscando un consuelo, ¿no? Un lugar de pertenencia también. esto abonando a lo que plantea Juan, de que efectivamente, si uno lo piensa para las personas que pertenecen al ámbito católico, evidentemente es una película bella, esperanzadora y que va mostrando ciertas cuestiones que para un ámbito acotado de experiencia podría ser tremendamente aliviante, ¿no? Y podría ser tremendamente hospitalario. Y efectivamente una iglesia puede buscar o acotar, digamos, vamos a decirlo así, su público y mantener, digamos, su rigidez institucional o efectivamente acoplarse a ciertos tiempos en los cuales podría sostenerse como institución. Y esa es una pregunta que toda institución tiene que formularse en algún momento, ¿no? O más bien es una pregunta que atraviesa todos los momentos institucionales. Ujú. Ahora, dicho eso, evidentemente uno puede hacer esta clásica división entre un ámbito, digamos, misticismo, de creencias, de vivencias respecto de la figura de Dios y lo que eso aporta, y toda la rama, digamos, institucional de una iglesia con todas sus prácticas, etcétera. Por supuesto, no son dos cuestiones completamente divisibles, pero lo que sí uno podría señalar acá es que la cuestión de la sexualidad para la política institucional, entre ellas la iglesia, nunca ha sido simplemente un problema sexual en un sentido íntimo restringido. O sea, pensemos que la hegemonía capitalista, burguesa, católica, que arma toda la cultura occidental, está basada en ciertos lazos familiares,
donde la heterosexualidad, la reproducción de hijos, la herencia y una serie de cuestiones son formas de armar lazo social. No son simplemente con quién se acuesta alguien o qué fantasías sexuales tiene en su intimidad. Eso al poder le importa poco, vamos a decirlo así. En tanto y en cuanto eso lo hagáis con tu gente, en tanto y en cuanto ese genere ganancias, incluso nichos de consumo, le importa poco, ¿sí? Pero al poder lo que le importa es la reproducción de cierta forma de lazo social, entre otros el familiarista, que es la base de la reproducción social. Inclusive sigue siendo la base de la Constitución chilena, ¿no? La Mm. familia es el núcleo de la sociedad. ¿Y qué es una familia? Un hombre, una mujer y un hijo, ¿no? Entonces, es un tema, si el tema sexual es inquietante para las tramas institucionales, yo insisto, lo es menos por la privacidad, la intimidad o las formas de vida, que por cómo eso interroga y disloca ciertas formas de reproducción económica, social y simbólica. Y por eso no da lo mismo que la cosa sea un secreto. La última pregunta antes de despedirnos. ¿Ustedes creen que el Papa antes de morir tuvo que ver un poco en lo que fue la elección de este Benítez? ¿Movió algunos hilos antes de morir como para que fuese elegido Benítez como el Papa? Dicen que le compró el pasaje para que se... Mm. Ah, pero no, el pasaje creo que fue para un tratamiento médico que Sí, finalmente, que finalmente rechazó Benítez, digamos, ¿no? finalmente rechazó. Claro. Mm. Eh, y bueno, da la impresión en todo caso que lo que sugiere la película es que el papa fallecido era un papa cercano a Benítez, que favorecía su existencia y que era cercano a la línea que seguía tanto Bellini como el cardenal. Por lo tanto, no sé si él movió los hilos para que eso se produjese, pero al menos no impidió. Yo creo que ahí la película se pone creyente. ¿En qué sentido? Claro, En que yo creo que no, no creo que se sugiere en la película que el Papa armó todos los hilos para que eso pasara, pero sí creó condiciones, y ahí estaría el Para. acto de creencia para que el creyente diga, pero el Espíritu Santo finalmente creó las Claro. condiciones y se unieron para que finalmente esa expresión que es Benítez resurgiera como posibilidad novedosa para la iglesia, digamos. Y en ese sentido el Papa habría creado el caldo cultivo, digamos, pero evidentemente lo que iba a pasar con eso ya no dependía de él. ¿Mm? Ujú. claro. O sea, efectivamente, deja las condiciones para que el misticismo de la creencia se instale allí en los pequeños detalles y eslabones, Exacto. ¿sí? De todas maneras. Bueno, estoy muy agradecido con ambos por haber participado en este ciclo de cine a través del análisis de Cónclave. No sé si quisieran decir algo antes de despedirnos. Bueno, primero que esta película nos habla de temáticas, como todo siempre sucede, que exceden a la película y son muy interesantes sobre el problema del poder, de lo que está pasando con el problema de la identidad. No, pero sí, yo quería hacer una relación ahí, que también algo de este orden, en otro universo, pero son parte de los conflictos que suceden en la institución psicoanalítica, digamos, ¿no? Donde también hay un Vaticano, alguien podría leer que hay un Vaticano, de que hay reproducción de poder, de ciertas tramas secretas, pensemos, digamos, en los cónclaves freudianos de los primeros momentos, digamos, ¿no es cierto? Y las reproducciones que se hacen ahí, la elección del primer papa, digamos, con Jung y lo que pasó. En fin, uno podría hacer una cierta analogía, digamos, ¿no? Claramente con esos elementos que se intentan reproducir, la crisis que hoy día existe justamente en ese Vaticano, digamos, Crisis etcétera. ¿Mm? identitaria, a propósito de lo que decías Exactamente, también. Sí. por supuesto, digamos, ¿no? De mi parte, solo agradecer esta bella conversación y bueno, espero que dé ciertas luces, que da menos luces sobre la Iglesia Católica, porque ni ninguno de los tres es experto en ello, ni tampoco es experto en cine, pero sí podemos tomar la mano desde el psicoanálisis para mostrar ciertas puntas de lanza, como por ejemplo justamente esto, ¿no? Las fisuras de la identidad, las contradicciones que atraviesan a toda institución, cómo leer cómo una cierta ficción ingresa en la cultura y habilita distintas posiciones. Me parece que en eso sí se pueden decir cosas de cierta utilidad. Así que muchas Muchas gracias. gracias por la invitación, Nelson, y gracias, Rodrigo, por tu aporte. Ujú. Muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias también a las personas que nos acompañan del otro lado de la pantalla. La próxima semana seguimos con el ciclo de cine de La Palabra y el Vínculo. Nos van a acompañar invitados de Argentina para comentar la película Aún Sigo Aquí. Una película hermosa que Gran se la recomiendo. película, Una gran película que se las gran recomendamos película. desde acá. Y bueno, nos estamos viendo. Ya saben lo que tienen que hacer: suscribirse, compartir, comentar y hacer todo ese tipo de cosas para seguir apoyando este tipo de contenidos. Nos estamos viendo la próxima semana.
Chao. Adiós.